que vayan a hacer un maratón de cine porque excelentes recomendaciones, todas las de Carlos Mazin. Gracias. Y bueno, a continuación, ¿usted sabía que el aire tiene poder? Claro, a veces lo hacemos de una manera natural el respirar, pero si lo hacemos de una manera correcta podemos alcanzar ese poder del aire y alcanzar niveles de energía que ni siquiera sospechábamos y frecuencias que nos pueden hacer lograr que obtengamos lo que queramos. Y para esto, hablar ese poder del aire, viene precisamente Roberto García Palafox de Latino American World Cleanup Day. Gracias por estar aquí, Robert. Qué interesantes temas que nos traes siempre. Es un placer estar con todos ustedes y hoy vamos a hablar del poder del aire. Cómo se mueve el aire y el contexto de qué hace en la Tierra para poder cambiar. Recordemos, el término acuñado como cambio climático es porque la temperatura fue cambiando la Tierra y fue tardándose. Quienes regulaban la Tierra eran las corrientes marítimas y las corrientes eróicas. ¿Cómo trabajan así? Imagínense que la Tierra primero va cayendo la temperatura del Sol, calienta el aire y lo sube a la estratosfera. Ese aire de arriba, como está caliente, baja el que está frío y van cambiando. Este esquema rotativo ha hecho que el aire vaya cambiando y sobre todo que vaya regulando la temperatura de la Tierra. Por muchos años lo ocupamos tal vez con barcos, con veleros, con algunos molinos para que empezaran a cambiar, hasta llegar con turbinas eólicas de 100 metros cúbicos, que cada rotación es igual aproximadamente a un hogar todos los días, ¿no? Entonces el aire ha acuñado siempre un eje de cambio y un eje de transformación, pero en el cuerpo la realidad es que a nivel energético miles de culturas la han llamado el poder de la energía. Antes de comenzar el tema del aire, recordemos, cuando Copérnico habló del sistema heliocéntrico de la Tierra, de cómo la Tierra está enfrente, lo tacharon de loco, pero muchos años antes existía Aristarco, 1000 años antes, y él dijo lo mismo y también lo tacharon de loco. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando un conocimiento se reitera en diferentes partes del mundo y hablan de lo mismo, generalmente tiene una verdad no dicha. Ahora bien, el aire, ¿no? En China se conoce como chi, ¿no? El chi del cuerpo, y se maneja por canales que viajan a través de todo tu sistema. En Japón lo conocen como ki, y este va en diferentes partes del cuerpo, empieza de aquí abajito, va subiendo hasta la cabeza. En la India se conoce como prana, que era la energía que iba acrecentando todo a través de los chakras y llegábamos a poder manipular. Lo único que se entiende es que todo este esquema del chi, el ki y el prana se manejan como el aliento de la vida. ¿Qué pasa? Cuando una persona respira, el aliento lo manda a los pulmones generalmente y una persona se empieza como a mantener un poquito alebrestada. En estas culturas te decían, cuando tú respires, tienes que mandar el aire a la parte baja del estómago, 3 deditos abajo del ombligo. Esto se llamaba tándem o diantem, ¿no? En diferentes culturas. Se supone que esta es una cazuelita con toda tu energía. Cuando tú respiras, mandas tu energía hacia acá. Y cuando la sacas, vas a sentir que esa energía no sale por tu nariz, sino se va a tus manos, se va a tus pies, se va a tu cabeza. Se supone que estos ciclos energéticos hacen que tu energía salga. En China se habla el término Gu Wei, que significa el arte de actuar sin moverse. Si se fijan, el viento no se mueve, el viento se mantiene, pero se expande, pero se moldea. Si llega un nubazón completamente, mucho aire, y hay un tronco muy fuerte, el tronco estalla, pero el bambú se cae, se levanta y sigue. El primer contexto para manejar tu aire es saber cómo tú manejas tu estrés al día a día, cómo te vienen las cosas y cómo las vas a llevar. ¿Te pones recio, te pones firme o lo puedes mantener? Hay técnicas en diferentes culturas, por ejemplo se llama Siddha Shiva, que respiran de un lado de la nariz. En la India le llaman Nadi Shodhana. Exactamente. Se pone así, así y se va tapando uno con otro. Y regulas la corteza cerebral y haces que el cerebro se mantenga estable y te puedas tu contexto, tu energía empieza a moldearse. Pero ¿cómo lo acuñamos en diferentes etapas? En el arte, por ejemplo, de las artes marciales, cuando tú respiras, todo tu equilibrio está aquí. Trajiste, de hecho, un mapa, el mapa del chi, ¿nos los podrías explicar? Ah, claro que sí, miren, en este mapa que pueden ver en pantalla, en la parte de abajo está el Dantian, que es lo que les platicaba que es tu centro de gravedad. Ahí todo tu aire lo tienes que manejar y lo tienes que bajar para que se pueda mantener tu eje. Y de ahí empieza a salir a todas tus partes del estrés. Generalmente en la vida una persona está estresada y recibe los golpes como vienen. Por ejemplo, están en el coche, de repente el claxon y empiezas a gritar, ¡ay, ay, 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 ay! Pero si tú respiras 3 veces y lo mandas hacia el estómago, créanme, el contexto va a hacer que te mantengas en calma y te puedas llegar a simular. Hay un término acuñado como lung, que es en el Tíbet. En el Tíbet decían que el humano es un caballo ciego y un jinete ciego, que pueden ir por la vida
juntos caminando. En el momento que llega un estrés, el pensamiento es el caballo y el jinete es la respiración. Ajá. Cuando llega un estrés, si por ejemplo el pensamiento se alebresta y está loco, el caballo empieza a moverse y se va de boca. En cambio, si por ejemplo te estresas solo respirando y hiperventilas, llega un momento que no vas a pensar y el caballo se va a volver a caer. En medida que podamos mantener una estructura en la que el cuerpo y la mente puedan no nublarse y mantenerse estables, en ese momento tu energía la vas a poder estimular y sobre todo empujar para que las cosas sucedan. Acabas de decir un principio del budismo fundamental. De hecho, cuando la gente dice, ay, no puedo meditar, me cuesta meditar, un maestro budista te dice, pues tienes que respirar, que son las riendas del caballo. Justamente así lo explican. Las riendas del caballo. Debemos entonces de decir aire vibrando. Exactamente. Lo que tienes que sacar es sentir el aire y pasarlo acá. Cuando tú y si puedes decir aire vibrando, también está bien. Es que lo estoy viendo ahí en la Oye, ¿y mapita. cómo mira. podemos inculcarle esto, querido amigo? Qué gusto saludarte, aquí ando ya. A los niños, o sea, ¿cómo podemos ir dando esta información en su lenguaje, en su idioma, para que lo vayan implementando en su vida? Porque mira, ahorita de adultos lo entendemos y sabemos los beneficios que trae, pero ojalá me hubieran dicho esto cuando yo tenía como 4 o 5 años, ¿verdad? Excelente. Miren, hay muchas caricaturas que hablan de esto, ¿no? Pero generalmente los niños no los enseñamos a respirar. ¿Saben? Es muy complejo que le digas al niño, respira de esta manera. Lo básico, agarra tu aire y que se desinfle tu pancita. ¿Saben? No respiren por los pulmones, respiren por la pancita. Cuando va la pancita, primero ahí sacan su centro de energía. Esto va a hacer que el niño, cuando esté muy estresado y respire 3 veces, primero se calme. De ahí se supone en las culturas tibetanas, lo mandan al corazón, regulan tu emoción. Ya que entendiste tu cuerpecito y ya te calmaste, y lo mandas a tu corazón. Y de ahí va a tu intuición, a tu tercer ojo, para poder mantener. Hay caricaturas que seguramente sus niños conocen como Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. A ver, ahí les enseñan un poco estos principios. A respirar. Pero además los niños nacen sabiendo respirar. El tema es que el día a día, el estrés, el crecimiento Se hace que nos modifica. olvidemos. Porque si tú ves un bebé cómo respira, el bebé respira con la pancita. Exacto. Sí, los recién nacidos. Oye, algo muy importante, Robert, que estamos viendo en esta gráfica, lo de los árboles, de gente que escucho que dice, ay, es que me ensució mi banqueta, me tira sol, lo voy a cortar. La importancia es la cantidad de oxígeno que produce un árbol. Exactamente, miren, en promedio al día, en litros de aire, el aire tiene oxígeno y tiene muchísimos tipos de, muchas partículas, ¿no? Una persona al día respira aproximadamente de 11,000 a 15,000 litros de aire. Una persona al día. Un arbolito solo genera de 100 a 120. O sea, necesitamos en promedio 7 árboles si solo fuera la métrica, pero si no hasta 20 tendríamos que hacer. A sembrar más árboles. Así es. Oye, nos tienes que hacer segunda parte, Roberto, porque yo creo que tenemos muchísimo más que aprender de esto de la respiración. Nos ha quedado un poquito cortito este segmento, así que ¿nos prometes la segunda parte? Será la siguiente parte. Segunda parte, entonces ya sabe todo lo de la respiración, respirar para calmar la mente con los expertos como Roberto García Palafox. Nos vamos a un corte, ya volvemos.